amigo en cuarentenado, bienvenido a la segunda parte de nuestra serie WWJD, What Would Jesus Do? O en español, ¿qué haría Jesús? Donde estamos contestando a esta pregunta. ¿Qué estaría haciendo Jesús ahorita mismo si estuviera viviendo esta cuarentena con nosotros? ¿Jesús vería Star Wars o a Señor de los Anillos? ¿Aprendería a cocinar o a tejer? Pues si sabemos lo que haría Jesús, nosotros podemos romper el aburrimiento, ser más motivados y aprovechar de este tiempo. Como primera respuesta hoy a la pregunta ¿qué haría Jesús en cuarentena? Tenemos ser paciente. En este tema que se llama Jesús sería paciente. Acompáñame a Santiago 1, donde vamos a ver básicamente todo el capítulo durante este tema, pero vamos a iniciar nada más con el versículo 12. Versículo 12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona, no coronavirus, corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Vamos a hacer una oración para que sea Dios hablando a ti, amigo, y a través de mí. Señor Jesús, corónanos con esta corona de vida. Queremos ser pacientes como tú. Queremos vivir esta cuarentena bien. Queremos seguir tu ejemplo. Y necesitamos tanto de tu ayuda. Enséñanos el día de hoy. Espíritu Santo, seas tú llenando mi ser para entregar este mensaje a mis amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a contar una regla secreta de la Biblia que yo uso muy seguido para interpretarla. Va así. Si la Biblia me dice que haga algo, como ser paciente, dar a los necesitados, amar a mi prójimo, pues 9 de 10 veces es porque me va a costar un chorro de trabajo de hacerlo. Por eso me lo está diciendo, porque no es algo que haga naturalmente. No ves en la Biblia como, ay, disfruta las costillas al barbecue. O sea, es algo que haces naturalmente, no te cuesta tanto trabajo. Échate una serie en Netflix, quédate ahí quieto para unas horas. O sea, son cosas fáciles de hacer. Pero existen muchas exhortaciones, en particular, a ser pacientes porque nos cuesta trabajo. Una de mis favoritas es Salmo 27:14, donde dice, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. O sea, 2 veces nos lo tiene que decir. Segundo de Pedro 3, de versículo 8 a 9. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. O sea, que no nos olvidemos de la paciencia que Dios tiene con nosotros. Así que esto aplica a nosotros también. Y el famoso 1 Corintios 13, el pasaje de la boda. Dice en versículo 4, el amor es paciente. Ahora estoy leyendo de la nueva traducción viviente y en la mayoría de las versiones en inglés así aparece. El amor es paciente. Y yo soy el primero en caer en hacer el contrario, perder la paciencia y suele ser con los más cercanos, con mis amados y puede que cause yo mucho daño, porque cuando nos falla la paciencia da lugar al enojo. Es como esa barrera, ese colchón entre el enojo y los sentimientos malos y hacer las cosas buenas, tener bondad con nuestros amigos.
Esa es la paciencia. Y es un recurso que pareciera que es muy escasez, es limitada. Pero imagínate si tuvieras paciencia ilimitada. ¡Qué superpoder! Podrías caminar por la vida tan contento. Estás atorado en tráfico, ahí te quedas, más tiempo para leer, más tiempo para escuchar música. O estás en la tienda y hay una señora ahí con sus moneditas, 1 peso, 2 pesos, 2 pesos 50. Y estás, ¡ay! ¿Cómo vas a pagar 100 pesos por el queso? Pero imagínate si tuvieras paciencia ilimitada. Y ahí estarías observando, tal vez ayudar a la señora. Órale, señora, déjate ayudo con tus pesitos. Tal vez te da una propinita. ¿Quién sabe? Si tuviéramos la paciencia ilimitada, pues buenas cosas nos pasarían. Proverbios 16:32 dice, mejor es ser paciente que poderoso. Imagínate. Más vale tener el control propio que conquistar una ciudad. Órale, pues suena bastante bien, ¿no? El Proverbio 25:15 también nos habla de la paciencia. Dice, la paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. Imagínate tener ese superpoder. Tú serías tú serías un maestro negociador, tú podrías hacer negocios, tú podrías ser gobernador sobre pueblos. Poder, riquezas, vienen con la paciencia, pues es algo muy difícil de lograr. Y Santiago nos explica el proceso de una persona que pierde la paciencia y por qué, cuál es la causa a raíz de esto. Santiago 4, del 1 al 3, dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Una acusación fuerte de parte de Santiago, pero nos lo explica muy bien. Perdemos la paciencia porque queremos cosas y no las tenemos. Ya que sea porque no las estamos pidiendo a Dios o porque son cosas que no van acorde a su voluntad. No son cosas que nos hacen bien. Falta de paciencia es un producto de nuestros deseos. Nace allí y los deseos pues rebasan a nuestra paciencia y ahí perdemos control. Causamos disputas y peleas. Y no solamente peleas y disputas, sino también nos habla aquí de la tentación, cuando tenemos un deseo malo. Este deseo puede ser un amigo que nos invita a una fiesta, un clic a un sitio donde no deberíamos de estar en línea, una oportunidad de romper o esconder algo de nuestro hermano porque pues nos hicieron en la mañana, ¿no lo viste? Pues la paciencia, amigos, muchas veces es el único colchón entre hacer barbaridades, tonterías, pecados y hacer el bien. Pues la paciencia, amigos, en esta cuarentena vale oro y es más fácil dicho que hecho. Pero Jesús sería sumamente paciente durante este tiempo, rindiendo un sinfín de buenas cosas para Él y para que los rodean. Jesús era paciente, infinitamente. Él era esa persona que tenía paciencia infinita. Y Pablo nos clava este punto en el corazón cuando nos dice así, parecido a lo que Pedro decía. En Romanos 2:4, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo?
¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pues si Dios es así con nosotros, también nosotros deberíamos de ser así con nuestro prójimo. Y trae grandes premios. Romanos 8:25, Pablo lo afirma, dice, si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Amigos, paciencia está a nuestro alcance. Jesús nos puso el ejemplo. Pablo nos clavaba este punto en la cabeza para que lo hiciéramos caso. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. Mateo 18, 21 a 35. Podríamos ver muchos ejemplos de la vida de Jesús, porque realmente fue paciente con todos. Pero este ejemplo es una analogía, una parábola que Jesús contó acerca de la paciencia. Mateo 18, 21 al 35. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Ten paciencia, Pedro. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «¡Págame lo que me debes!», exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Ahora dice Jesús a ti y a mí: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Es decir, ten paciencia. Jesús tenía paciencia con todo el mundo. Los escuchaba, los llamaba, comía con ellos, los sanaba. Aunque pecadores fuimos, aunque lo fallamos todo el tiempo. Él vino desde los cielos. Él tenía su sillón donde veía Netflix con botana prima todo el día. Pues la realidad es que lo que él tenía en los cielos fue mucho mejor que eso. Pero te das una idea. Imagínate cuánto te cuesta a ti levantarte del sillón cuando estás viendo un programa de televisión o si estás leyendo en el medio de un deporte con tus amigos. ¿Cuánto te cuesta? Pues imagínate Jesús teniendo todo. Su paciencia tal que bajó para invitarnos a su presencia. Pues es la misma paciencia que podemos tener nosotros cuando le seguimos el ejemplo que nos puso. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es la pregunta de $1,000,000. ¿Cómo ser paciente como Jesús? Pues vimos en Santiago
que lo que nos falla realmente es nuestro corazón, que deseamos tanto cosas que no, o deseamos cosas que no tenemos y pues por no tenerlos se nos rebasa el enojo y podemos causar disputas, peleas. Pues vamos a regresar a Santiago 1 para ver cómo superar estos obstáculos, cómo superar nuestros propios deseos, ya que sean malos deseos y la tentación que viene con ellos, o si es un deseo bueno, pero uno que no podemos contener porque se nos rebasa y da lugar al enojo. Santiago 1, empezando en versículo 2 y vamos al 15. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia o la paciencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Una pausa. Vemos aquí que hay un cambio de mentalidad. Es una nueva perspectiva. Cuando enfrentas una prueba, lo que se va desarrollando es tu paciencia, la constancia. Es algo que se va en desarrollo y es algo que requiere un cambio de mentalidad, una nueva perspectiva. Y al tener paciencia ilimitada, pues aquí nos dice que seremos perfectos. Es decir, que es algo que nos completa, es parte de nuestro proceso a llegar a ser como Jesús. Así que perspectiva. Necesitamos perspectiva de que es bueno cuando se nos pone a prueba la paciencia. Seguimos. Si necesitan sabiduría, pídanselo a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en lo que hacen. Aquí haremos otra pausa. Dice Santiago aquí que si queremos esta perspectiva sabiduría, puesto de otra forma, pues nada más tenemos que pedírselo a Dios. ¿Te acuerdas que decía en Romanos 8:25? Si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Es parecido a lo que nos dice Santiago. Pues hay que esperar las cosas buenas de Dios. Hay que tenerle paciencia. Pero cuando se lo pedimos, podemos tener la confianza que nos lo va a dar. Esto es sabio, amigos. Y esta es parte de la perspectiva que tenemos que tener. Que es bueno que se nos pone a prueba nuestra paciencia, que se nos pone a prueba la fe y la confianza que tenemos y que esta prueba vamos a salir victorioso porque Dios nos va a otorgar todo lo que es bueno para nosotros. Tan solo tenemos que pedirlo. Pero aquí vemos otra sutilidad. Y es que a veces no hacemos los pedidos correctos. A veces nuestros deseos no están en el lugar correcto. En esos casos, nuestra fe está puesta en otra cosa. Tal vez estamos pidiendo a Dios por yo quiero un trabajo, ya apenas salí de la universidad y necesito un trabajo para vivir. ¿Será un mal deseo? Tal vez sí, tal vez no. Si tú estás confiando que Dios es el proveedor,
de todo lo que necesitas en la vida, pues tu fe está en Dios y te lo dará. Pero si tu fe está en el trabajo para vivir y se lo pides, pues dice aquí que tu lealtad está dividida y serás como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. No deberían de esperar nada del Señor estas personas porque están confiando en el mundo. Así que tengamos una perspectiva de que Dios pone a prueba nuestra paciencia y nuestra fe con la intención de que desarrollémosla y con la intención que confiemos en Él para suplir todas nuestras necesidades, sabiendo y confiando que Él lo hará, que le da gusto hacerlo y que no pongamos nuestra confianza en el mundo. Así que una nueva perspectiva nos va a dar paciencia. Vamos a seguir. Y a partir del versículo 9, pues nos refuerza el punto de que pues Dios quiere que tengamos una perspectiva de que todo venga de Él, que no dependamos de las cosas del mundo. Y además de la perspectiva, tengamos perseverancia. Vamos a ver. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Y ahora hemos regresado a nuestro punto de partida. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Pues aquí Dios nos habla de este otro lado de la paciencia, no solamente paciencia para aguantar tiempos difíciles, sino también para reconocer la tentación. A lo largo de este pasaje en Santiago, Él nos habla de perseverancia. Las dos claves para la paciencia son la perspectiva y la perseverancia. Perspectiva para reconocer que Dios es bueno, quiere tu bien cuando te pone a prueba, es para crecerte, para hacerte perfecto, acercarte a Jesús, porque Jesús era paciente. Requiere perseverancia hacerlo. Y cada vez que sientes la prueba, pues es una oportunidad para mejorar. Tengamos la perspectiva de acudirnos a Dios para suplir nuestras necesidades. Confiar que Él está haciendo bien aunque parezca mal a nuestro alrededor. Tener la perspectiva de que cada vez que equivoquemos y nos falla la paciencia, de que Él nos perdona, así como nosotros deberíamos de hacer con nuestros hermanos, amigos y con los que nos rodean. Amigos, Jesús sería paciente durante esta cuarentena, porque la paciencia trae bien a nuestra vida. El amor es paciente y cuando nos falla la paciencia es porque tenemos un deseo malo o porque tenemos un deseo tan ferviente, demasiado grande para algo, que tenemos que tener la confianza y paciencia de que Dios nos lo va a suplir, si es bueno. Tengamos una nueva perspectiva de que Dios nos quiere suplir las necesidades, que las pruebas de la paciencia son buenas y de que nos perdona cuando fallamos. Si somos perseverantes, iremos creciendo en esta área y haremos de esta cuarentena un tiempo de oportunidad y crecimiento y para bien, para ti y para tu familia. Así la hubiera vivido Jesús.
Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude. Es difícil, amigos, es muy difícil, pero lo podemos hacer en Jesús. Jesús, ayúdanos. Necesitamos tanto de ti. Gracias porque eras paciente con nosotros y te pedimos que nos des sabiduría para tener esta nueva perspectiva de que la paciencia es bueno, que va en desarrollo, de que tú nos quieres hacer bien y que los deseos buenos que tengamos tú los vas a suplir y los malos tú nos vas a proteger de la tentación y protegernos del mal. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a amar, ayúdanos a tener una paciencia ilimitada, sobrenatural, así como la que tenías tú. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Amigos, los queremos seguir viendo en los lives en Instagram, @uscorazón. Queremos seguir viéndolos en los lives en Instagram, en los posts, en las dinámicas, en los eventos, en todo lo que estamos haciendo. Que estén al pendiente al Instagram @uscorazón y en el Facebook Un Solo Corazón. Los amamos, los esperamos la próxima semana. Dios te bendice.